Enorme de recibir al profe de Historia Alejandro Jiménez. Estaremos hablando de las pandemias que atravesó la humanidad, también de la vacunación, de cómo la ciencia tuvo que avanzar en diferentes momentos de la historia para poder de alguna forma salvar al menos a una gran parte de la humanidad. Gracias por acompañarnos, Ale. Qué gusto tenerte acá en el living. Un gusto, después de tanto tiempo que además compartimos radio, ¿no? Muchos Ahora, años. Sí, unos cuantos, no decimos cuántos, pero unos cuantos años. Sí. Bueno, hablemos un poco de esto de... Cuando pensamos en las pandemias, a mí se me viene a la mente, no sé, pero la peste negra, pienso en la viruela, la gripe española, la gripe asiática. En el Uruguay, las epidemias, más que pandemias, bueno, la fiebre amarilla en el siglo XIX, el cólera, ¿no? También. Claro. La fiebre amarilla, además, bastante popularizado por el episodio del cuadro de Blanes, que no es en Uruguay, es en Buenos Aires. Ese de tan patética, que ha sido incluso reproducido por algunos artistas, ¿no? Sí. Y que tiene además un detalle muy interesante, ¿no? Con respecto a eso. Es un cuadro que manda a hacer la masonería y que a su vez, y hoy esta noche son las llamadas, ¿no? Y recién me crucé con el amigo Tetes también, que me dijo que iba por allí. Y, o sea, en Buenos Aires llegó a agravarse la pandemia por el carnaval, ¿no? ¿Por qué? Porque venía el carnaval y quizás las mismas discusiones que tenemos hoy hace 150 años, 1871. Y se decidió hacer todo, o sea que todo era mucho más difícil de controlar que ahora, ¿no? Mucho más aquello de la cultura bárbara de que hablaba Barrán para el Uruguay, que también se daba en Argentina, y bueno, y eso significó una gran cantidad de vidas humanas perdidas. Y bueno, en el caso, ustedes dijeron la gripe española, que es de 1919, ¿no? Y después ya en el siglo, o sea, ya más hacia nuestros días, la poliomielitis, por ejemplo, que fue una enfermedad también que se pudo controlar con vacuna. Y esa no es tan hace tanto, en los 50. Es que justo hoy lo mencionamos porque, bueno, en algunas partes del mundo aún la vacuna no está disponible cuando ya sabemos que hace, no sé, más de 50 años que está presente en nuestro país, En ¿no? Uruguay forma parte del certificado esquema de vacunación, que es del año 82. Sí, que es obligatorio. ¿Sí? Ahí está. Que tampoco hablamos de hace tantos años, ¿verdad? Porque el 82 fue hace poquito, Claro, de hecho. hace Yo ya poco. estaba nacida, claro. usted también. Yo tenía 20 años en esa época. No, un poco para hablar de los orígenes, hay algunos apellidos que son muy conocidos. Ahí está la obra de Blanes, bueno, muy patética, ¿no? En la zona de San Telmo de Buenos Aires, ¿no? Y a su vez, en el Uruguay, vamos a empezar mejor con el mundo, ¿no? ¿Por qué se llama vacuna también, no? O sea, Eso, porque que un día lo comentamos por acá. Cuéntenos, porque es interesantísimo cómo, ¿no? ¿De dónde proviene? Y viene, ¿de dónde puede venir vacuna? De vaca, vacuna, ¿no? de vaca. Porque las primeras, o sea, hay que acordarse que es la viruela, la enfermedad que provoca que aparezcan las vacunas, que era una enfermedad muy infecciosa, esos casos horribles de gente prácticamente todo el rostro y parte del cuerpo con una especie de pústulas, de granos. Allí es que empieza a buscarse una solución para esa enfermedad, que es una enfermedad muy antigua. Y ya en el siglo X se hacía algo que era, se pinchaban horrible lo que voy a decir, ¿no? O sea, totalmente antihigiénico, esas pústulas, y se hacía que otros que estaban enfermos inhalaran lo que venía de ahí. O sea, esa fue la primera forma de vacuna absolutamente antihigiénica, y bueno, y la gente se pinchaba la pus y otra persona tenía que inhalarla. Después, que es como aquello de la inoculación del virus, pero digamos. el principio es el Pero ¿cómo mismo. empezó? Ahí tenemos Claro. imágenes, ahí mirá. está, el principio. Tremendo. Qué horror. Es el mismo, solo que hoy, o sea, se extrae el virus, se hace, obviamente, se inocula. en Se el trata, laboratorio, se ¿no? Se hace trata. un tratamiento. Bueno, y eso era lo que llamó la variolización, ¿no? Que vamos a ver que hay un señor muy importante, que es el señor Edward Jenner, sobre fines del siglo XVIII, ¿no? Que es el primero, ¿no? Que va a darse cuenta de que las mujeres de un tambo, él era un médico rural en Inglaterra, ahí está Jenner, Ahí lo tenemos. ¿no? No se enfermaban, o sea, que trabajaban en un tambo y había evidentemente allí
gente, contacto y la viruela vacuna, había una viruela vacuna. Y no se enfermaban, o sea, de esa viruela, y entonces allí dijo, bueno, si no se enferman, esto debe tener algún efecto para contrarrestar la viruela. Y ahí es que empieza a trabajar en eso, estamos hablando sobre fines del siglo XVIII, por supuesto que lo van a perseguir absolutamente, ya había antivacunas, ya fines del siglo XVIII ya hay antivacunas, ¿no? Va a ser el XIX el siglo más que va a haber más movimiento. Y incluso llegaron a linchar o a quemar imágenes de Jenner, los antivacunas, ¿no? Sobre todo porque cuando en Inglaterra, por ejemplo, vino la obligatoriedad, palabra, ¿no?, que tan hoy difícil. estamos todavía Pero hablando. en realidad él descubrió entonces la vacuna de la viruela y de alguna forma logró que un montón de gente se salvara. ¿Es la misma vacuna o me imagino que ha tenido diferentes procesos, Debe haber ¿no? tenido, O sea, ha ido mejorando. obviamente, entre otras cosas, la higiene, porque una de las cosas que decían los antivacunas eran es tremendas esas condiciones. que, por ejemplo, otras enfermedades como la sífilis se podían transmitir si había falta de higiene en ese procedimiento. O sea, y otras objeciones, por ejemplo, la objeción más religiosa, o sea, sobre todo... Eso le iba a preguntar, ¿por qué eran los antivacunas? ¿Era por algo religioso? ¿Era por un tema de higiene? De higiene, religioso, porque todavía se estaba en esa antinomia de ciencia y religión, ¿no? O sea, las enfermedades muchas veces se decían que era producto de algún mal que caía sobre la persona. Eso es muy importante, pero a su vez también está el factor más político, y ese factor más político es la fuerza del Estado. Los Estados nacionales estaban afirmando, estaba hablando ya en el siglo XIX, y decían, ¿por qué el Estado me tiene que imponer? Yo creo que eso hoy en día se sigue diciendo. No, pero ¿por qué el Estado tiene que decidir lo que yo hago con mi cuerpo? En definitiva es eso. Y entonces ahí es que ya, vamos a ver, en el siglo XIX se van a profundizar este movimiento, y si tenemos tiempo, me gustaría aterrizar un poco en Uruguay, ¿no? Pasar por Uruguay, ¿no? En donde ya a principios del siglo XIX empiezan a llegar barcos, algún barco con niños y con esclavos, incluso claro, porque eran portadores de la solución, ¿no? O sea, que si llegaba alguien con viruela, se podía extraer, o sea, el virus, ¿no? Y entonces muchas veces se decía, bueno, llega un barco, bueno, ahí puede estar la solución puede estar la vacuna, o sea, hoy llegan vacunas, pero en aquella época llegaban los barcos con los que estaban infectados. Se le extraía el infectado del virus y con eso se inoculaba de alguna forma a las personas Lo que me pregunto es cómo se hacía con eso, porque por un lado el barco podía traer a su vez la infección, ¿no? Y por el otro lado traía la cura, se encuarentenaba en términos actuales, se los apartaba. Podía haber, ¿Cómo alguna cuarentena, ya incluso en el siglo XIX en la isla de Flores se hacían cuarentenas, ¿no? Cuando venía infectado, ¿no? O sea, en definitiva vamos a ver que en Uruguay empieza a haber ya a principios del siglo XIX un interés por esto, y me gustaría leer, muy rápidamente, qué decía Artigas, porque siempre cuando pasamos por esta etapa decimos, ¿y Artigas? ¿Qué opinaba de las vacunas? ¿Dónde estaba? ¿Pro vacuna o antivacuna? A ver, vamos a ver. Sería benéfica ciertamente la multiplicación de la vacuna tanto en nuestra provincia como en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, donde especialmente hace fatales estragos. 17 de marzo del 1816 al Cabildo de Montevideo. Esa es una nota en la cual, obviamente, muy interesado. Dice, he recibido los vidrios de vacunas que han llegado sin lesión y a un tiempo en que la viruela comienza a cundir con empeño. En Misiones me aseguran que sucede lo propio. 11 de abril, desde Purificación, por supuesto, en el litoral, de 1816 el Cabildo de Montevideo. O sea, había un gran interés de Artigas y de llevar a su vez también, porque había que transportarla. Era pro vacuna total, Artigas. Claro, se ponía entre los vidrios, ¿no? Eso que se extraía de la persona enferma, y tenía que llegar bien, y no era como hoy, ¿no? Obviamente no había camino, no había refrigeración. Refrigeración, el mantenimiento de aquello. Pero eso es una objeción de las antivacunas. O sea, que los métodos podían provocar otras enfermedades como la sífilis, por ejemplo, cuando se trataba a la persona. Me quedé pensando en eso de la isla de Flores. ¿Para qué tipo de infecciones se utilizó? Y fiebre amarilla, por ejemplo, cólera, se utilizaba, o sea, las personas que llegaban a la cuarentena... Los mandaban a la isla de Flores y quedaban aislados ahí. Aislados, donde todavía está un lazareto, ahí todavía hay unos proyectos de restaurar o de eso, poder revalorizarlo, ¿no? Bueno, y después, por supuesto, que ya en la vía independiente del Uruguay, en 1881, es el primer
este proyecto de obligatoriedad en el 81, pero recién se obtiene, ¿no?, con el vallismo en el 1913. Pero voy a contar una anécdota muy curiosa que tiene que ver con uno de los equipos tradicionales de Uruguay, que es Nacional. Nacional tenía 3 jugadores en 1905, estamos hablando, que eran 3 hermanos que se llamaban Carlos Bolívar y Amílcar Céspedes, que hoy se llama así el campo de entrenamiento nacional, de juveniles, se llama así. 1905, viene, epidemia de viruela, y el padre de estos hermanos era antivacuna. No se vacunan, 2 de ellos, Bolívar y Carlos, mueren, tenían 19, 20 años, ¿no? Y Amílcar se vacuna a escondidas. 1905. Se salva. O sea, es una tragedia que tiene que ver con el deporte, pero que mostraba la importancia de vacunarse. En el 13, Valle Ordóñez establece una ley con respecto a la obligatoriedad. En el 11 había habido en el puerto manifestaciones contrarias. No sé si yo mandé, entre las imágenes que mandé, una gran manifestación en el puerto con un cartel tremendo en pasacalle como hoy, abajo la vacunación obligatoria, ¿no? O sea, 1911, en el 13 se hace obligatoria del todo, y luego vamos a ver cómo va evolucionando, ¿no? Con respecto a la periodicidad. Bueno, al principio era cada un año, después vieron que hay toda una periodización con respecto a los periodos que tiene que ser. Y decíamos que en el año 82 es cuando, en 1982, el certificado de esquema de vacunación. Capaz que ustedes se acuerdan. ¿Sí, nombre todavía? Claro. Y en un cartoncito. Con un cartoncito. Claro. Un comercial de televisión que decía, te vacunaron nomás. Se deben acordar los como yo, ¿no? Y decía, sos como era, que decía, no dolió nada, decía un diálogo de 2 niños. Sí, dice, sos un campeón. Una cosa así, era el spot, ¿no? Claro. Muy curioso para la vacunación. Claro, porque es verdad que hoy tenemos un esquema de vacunación obligatorio en todos los niños, que es, la verdad, bastante extensa. Yo a veces, cuando llevo a vacunar a mi hijo, le dan de a 3, ¿no? En las piernitas, es un montón, pero bueno, de verdad es que a partir de allí es que se han eliminado muchas pestes y enfermedades muy complicadas, ¿no? Está establecido además, y me acuerdo de haber hablado, creo que en alguno de los programas de radio contigo, con respecto al tema de los casos que ha habido de gente que se niega, por ejemplo, ¿no? O sea, había un caso famoso por allá por 2010, que una familia en Colonia era antivacuna, y el tema es que es obligatorio el certificado para la escuela. Para la escuela, sí. Y bueno, se dio toda una situación que de vez en cuando aparece, e incluso yo creo que en gran parte hoy en día, y no voy a entrar en polémica porque los antivacunas están no son muchos, pero no son muchos los que se manifiestan, quizás sean más los que son antivacunas. Pero, por ejemplo, ahí está, ese es un grabado, ¿no?, del siglo XVIII, donde muestra, por ejemplo, lo que se decía, que te iba a crecer, otro miembro al lado del brazo, lo que sé, eran todas teorías con respecto a lo que podía pasarle a la gente que se vacunara. Pero era bastante lógico con la cantidad de desinformación, ¿no? O la falta de información, la falta de comunicación. Hoy hay razones por las que pueden estar en contra de las vacunas, pero con mucha más información. Podrán cada uno tener sus razones. Pero en aquella época el miedo, yo creo que se instalaba en la gente, ¿no? Me están poniendo algo, y si hoy le tenemos miedo a las vacunas, ¿cuánto más miedo le tenían en esa época con tanta falta de información y lo que usted dijo, de la forma que se obtenían, ¿verdad? Esa es una manifestación en Río. En Río, en 1904, hubo una gran... Río era la capital de Brasil, hasta el 60 no fue. Exactamente. Vieron que dieron vuelta un tranvía y era 23 muertos. Hubo una manifestación contraria, ¿no? Fue realmente muy importante, ¿no? Y creo que ahí cerca también estaba la que les contaba del puerto de Montevideo, ¿no? En donde también se mostraba allí las pancartas ahí. Ahora, Ale, mirando esta pandemia, uno piensa, hace como un repaso de lo que ocurrió en la humanidad, y sabemos que no es la primera vez que estamos como en una crisis sanitaria. ¿Es la más importante hasta ahora? Sí. Mirá, Paula y televidentes, abajo la vacunación obligatoria en el puerto de Montevideo. Ahí está, 1911.
Yo a mí cuando me preguntan, yo siempre digo lo mismo. O sea, ¿qué pasa ahora? Digo, ¿por qué ahora? En esta. O sea, la última gran que tuvimos quizás fue la gripe española en 1919, o sea, un siglo atrás. Pero fíjense ustedes que en esa, estamos hablando, de que no había grandes espectáculos deportivos. No había, o sea, había espectáculos deportivos, pero no de esos de miles de personas que hay hoy, ¿no? No había grandes espectáculos artísticos. ¿Qué podía haber? Alguno en un teatro que tuviera 1000 y poco, pero no esos espectáculos de 60.000 personas. Lo mismo tanto en el deporte como en el arte. No había shopping. Claro. Y shopping no había. O sea, No, claro. ¿qué quiere decir eso? O sea, grandes aglomeraciones bajo techo. No había, decís tú, aviones, ¿no? O sea, había barcos que demoraban muchos días, Claro. entonces se podían contagiar también. Todo el barco se contagiaría, Claro, pero... pero no había el movimiento de miles y miles de aviones que están moviendo en este momento en el cielo del mundo. O sea, y la movilidad, además, por el turismo, por los negocios, por todo eso no había. Y por eso es que esta tiene esa característica tan sui generis. O sea, cuando me preguntaban la otra vez, ¿se acuerdan aquello del artículo 38, aquel que se debatió el año pasado con respecto a las aglomeraciones? ¿Se acuerdan de que claro. hubo que hacer una modificación incluso en la Constitución o interpretar el artículo 38? Yo decía todo esto, digo, sí, lo que pasa es que cuando... anteriormente, la gripe española, por ejemplo, no había nada de eso. Entonces no había preocupaciones de lo que era eso del aislamiento. Aislamiento sí había, ya en las epidemias del siglo XIX, del cólera, hay historias de aislamiento, incluso en Inglaterra, por allá por fines del siglo XIX, ya se decía quédate en casa, por ejemplo, una epidemia en 1893. No, y de crisis sanitaria también, porque tampoco había en su momento la infraestructura que tenemos el día de hoy, o sea, los hospitales eran más precarios. No, saneamiento acá, por ejemplo, Montevideo recién en 1856, por ejemplo, o agua potable en el 71. Y de hecho de la gripe española se habla como tal, pero en realidad estaba en otros lugares. Lo que pasa es que en España se permitía hablar de esto y también porque fluyó más la información, ¿no? Porque solo hubiera ocurrido en España. Pero pasaba en otros lugares y no se sabía, se ocultaba la información. Claro, o sea, y obviamente la información hoy, ¿no? Fluye. En segundos está fluyendo. E incluso también hay una cosa también que yo creo que es bastante central con respecto a lo que es la movida de los antivacunas, y es la industria farmacéutica, ¿no? O sea, que no estaba tan desarrollada antes y que hoy sí hay, una serie de sobre todo la parte ideológica, no, porque la industria farmacéutica, tú tienes un negocio acá, que evidentemente yo no tengo la 3 vacunas, todo eso, o sea, no soy defensor de la vacuna, pero yo lo que creo de la industria farmacéutica existió, no existe a partir de las pandemias, ya existía de antes, o sea que evidentemente yo creo que hay hoy en día, por más que uno diga, o a veces se dice, no, que andás a ver lo que me están inoculando, porque además fue muy rápido el proceso, fueron meses nada más. Es claro de que hay que tener fe en la ciencia, la ciencia es muy importante. Yo cuando se fue el GATS, por ejemplo, me gustó mucho lo que dijeron, eso de de reafirmar la ciencia más allá de las pandemias, o sea no solo cuando hay pandemias, sino cuando estamos todos bien, también la ciencia tiene un papel muy importante en todo esto. Es importante todo lo que estás diciendo y para finalizar me parece que ese es el buen mensaje, ¿no? A lo largo de la historia, en cada una de las pandemias, crisis sanitarias que hemos tenido a nivel de humanidad, la ciencia es la que en definitiva ha podido terminar, poner un punto final a eso, ¿no? Sin duda. Una cosita rapidísima. En Leicester, que es una ciudad de Inglaterra, en la década del 60 del siglo XIX, hubo una movida en donde dijeron, bueno, fenómeno, se pueden vacunar solo las enfermeras, solo el personal de la salud. Y los demás van a aislamiento, todo lo que, quédate en casa, quemaban las cosas, por ejemplo, de los infectados. Se quemaba, ¿no? exactamente, pero la ropa, si razonamos, vemos que a quién iban a vacunar. O sea, los antivacunas decían, sí, permitimos que vacunen al personal de la salud. O sea que la vacuna termina salvando también porque ese personal no se enfermó. O sea que siempre terminamos en eso, por ahora no hay otra solución que esa. No era la idea de una conspiración mundial en esa época, ¿no? Más bien había como temor del resultado que podía tener el hecho de inocularse con algo desconocido. Ahí está. Y la falta de higiene y todo eso que también era muy Era tremendo. Muy interesante. Muchísimas gracias, Ale, por venir. La verdad estuvo buenísimo hacer todo ese repaso. Bueno, bárbaro. Gracias por acompañarnos en el living. Ya te invitaremos alguna que otra vez. ¿Te parece? Sí, estoy a la orden. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.